Señoras y señores ministros y altas autoridades culturales y artísticas, delegados, organizadores, participantes en general en la Sexta Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura. Es un privilegio dirigirme a ustedes en mi calidad de relator del encuentro. Esta ha sido, sin duda alguna, una de las experiencias más gratas de mi vida. En primer lugar, debo agradecer al directorio de la Federación la confianza depositada en mi persona para cumplir con este objetivo. También debo reconocer la impecable organización de la cumbre por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, al ministro Roberto Agüero y a todo su espléndido equipo de trabajo que han hecho posible que estos días en Santiago estuviéramos como en casa. Un saludo muy especial para Magdalena Moreno, directora de programación de esta cumbre, que junto con Sara, directora ejecutiva de la Federación, han puesto todo su empeño, toda su dedicación, profesionalismo y amor para que esta cumbre trascienda en el tiempo. Han sido jornadas muy intensas que dejan de manifiesto la visión, la acción y retos globales del acontecer artístico y cultural en el ya prácticamente tercer quinquenio del siglo XXI. Para Latinoamérica, permítanme decirlo, como mexicano, es un verdadero gusto que este encuentro se haya llevado a cabo por primera vez en esta región del mundo, que dicho sea, tanto aporta a la reflexión global. Nos vamos felices de Chile por haber cumplido con un programa de trabajo muy complejo, ambicioso y yo calificaría de audaz. Todas las sesiones se desarrollaron en un clima de cordialidad, de común acuerdo, de complicidad, con visiones convergentes, divergentes y complementarias, con el ánimo de seguir construyendo políticas públicas, de fortalecer el trabajo en red, de seguir estrechando vínculos con los creadores y la sociedad civil y con la necesidad de encontrar mejores mecanismos de evaluación y visibilidad. Esta cumbre marca un hito para la región, si me permiten decirlo, también para la organización. Chile, el país anfitrión, lo consideró desde el primer momento como un asunto de Estado. Así se diseñó, así se produjo y así se ha realizado. Mi mayor reconocimiento a esto. Como punto de partida, los extraordinarios documentos de trabajo que el Consejo de la Cultura y las Artes de Chile pidió a especialistas y al propio documento de discusión que preparó a través del Departamento de Estudios y de la sección del Observatorio Cultural nos han permitido llegar a esta cumbre con una base sólida sobre lo que aquí se discutió. Quiero agradecer especialmente a Matías, a Cristóbal, a Katia, a María Graciela, a Elías, a Claudia y a María de los Ángeles por su impecable trabajo y colaboración para esta relatoría. Las mesas reflexionaron sobre desarrollo sustentable, redefiniendo a la cultura en una era de tiempos críticos y tiempos creativos. Tiempos de globalización, innovación y emprendimiento, sin dejar de lado los desafíos de la política cultural y su financiación. El documento Capacidades Culturales para el Desarrollo, la Revolución de lo Bello, de María Paula Soto, nos adentra en el cambio cultural, en las capacidades culturales de las personas y su relación con el desarrollo sostenible. Nos explica también el rol de los derechos culturales como derechos de segunda generación. La reflexión de María Paula nos presenta un análisis de cómo han sido insuficientes las coordenadas este-oeste y norte-sur para descifrar los nuevos desafíos de convivencia. Nos adentra y provoca indagar en los nuevos lenguajes y en las nuevas formas de alfabetización y sus soportes. Examina también el vínculo entre poder y estética, entre arte y poder a partir de la Escuela de Frankfurt. Nos hace también un valioso recuento de cómo pasamos de la noción de desarrollo cultural a la cultura en desarrollo, poniendo en valor lo que Latinoamérica ha contribuido en este sentido al contexto internacional a partir de la teoría de desarrollo concebida desde la CEPAL a final de los años 60. La conferencia en 1982 de Mundepur, la declaratoria del diseño mundial de desarrollo cultural del 87-97 y su informe final sobre nuestra diversidad creativa, la conferencia de políticas culturales para el desarrollo de Estocolmo en el 98 y los informes de UNESCO del 98 y 2001 y el informe del PNUD del 2004. La adopción de la Agenda 21 para la Cultura y la Convención del 2005 para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de UNESCO, y también hace una referencia a la Carta Cultural Iberoamericana adoptada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Montevideo en el año 2006, y la apuesta decidida desde lo político por el espacio cultural iberoamericano.
por supuesto, nos recuerda y advierte sobre la agenda post-2015 multicitada en este imperio. Finalmente, el documento de María Paula nos da paso, nos remite a Néstor García Canclini, cuando éste se pregunta sobre el crecimiento y cambio del estatus del sector cultural. La autora también nos pide considerar el impacto de las tecnologías de las comunicaciones en la circulación de contenidos culturales. Ya que María Paula hizo referencia a Néstor García Canclini, doy paso al documento titulado Nuevos modelos creativos desarrollados por los jóvenes. García Canclini comienza con una afirmación diciendo que los jóvenes están ocupando nuevas posiciones en el desarrollo social y nos presenta cifras por demás preocupantes, a manera de ejemplo, como el de la desocupación laboral en menores de 35 años en el caso español. Nos refiere al informe 2010 de la Organización Iberoamericana de la Juventud, en el que dice que América Latina son los jóvenes el sector más vulnerable, con los trabajos más irregulares y con el sueldo más castigado. En países como Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, mientras el 50,3% de los adultos tiene empleos informales, en los jóvenes en un rango de 15 a 29 años, el porcentaje sube a casi el 83%. También menciona el estudio de CEPAL, que relaciona dos semejantes con avance educativo, los jóvenes, y comparte la visión de Martin Oppenheim cuando señala las siguientes paradojas. Los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, medidos sobre todo en años de educación formal, pero por otro lado menos acceso al empleo. Manejan con mayor posibilidad los nuevos medios de información, pero acceden en menor grado a los espacios consagrados de deliberación política y están menos afiliados a los partidos, menos participación. Expanden exponencialmente el consumo simbólico, pero no así el consumo material. En otras palabras, la juventud goza de más educación, pero menos acceso al empleo que la población adulta. Ostenta más años de escolaridad formal que sus antecedentes. García Canclini nos transmite su visión con relación al papel de los jóvenes en el uso de los recursos creativos como forma de autoempleo. En este escenario, el autoempleo, expresión creativa y forma de consumo cultural. Por su parte, pasando a otro documento, la reflexión de Nancy Duxbury del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal nos compartió a través de su documento de discusión su visión de cultura y sustentabilidad y cómo las formas de colaboración permiten replantear las ciudades y sus formas de vida y convivencia, considerando las dimensiones socioculturales, económicas y ambientales. Define las ciudades como terrenos estratégicos donde confluyen múltiples dinámicas de globalización y tecnología y en donde las respuestas e innovaciones a estas dinámicas globales son legibles de manera concreta y localizada, esto entre comillas. Así, las ciudades ocupan el centro de la generación del pensamiento y el actuar de lo político, económico y sociocultural, pero son también el lugar para la toma de las decisiones. La autora propone 3 claves y su interconectividad para eso. Las actividades y proyectos fundamentales artístico-culturales y las expresiones individuales de creatividad común, en especial aquellos relacionados con temas locales de sustentabilidad medioambiental y las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Mecanismos de planificación de políticas que apoyen esta actividad e integren a la cultura en el desarrollo social y a las políticas, planes y programas de sustentabilidad. Esto lo hemos escuchado a lo largo de todas las mesas, ha sido una de las constantes en todas las mesas de debate. Las redes de aprendizaje e intercambio de conocimiento internacional que pueden fomentar la conciencia sobre estos experimentos e innovaciones, catalizar procesos de aprendizaje translocales e influenciar la gobernanza cultural internacional y los marcos de desarrollo. Estos son los documentos que muy atinadamente la organización pidió a estos especialistas, nos dieron la base sobre lo cual tenían que versar las mesas. Y para satisfacción de todos, y este es el principal llamado de esta relatoría, creo que podemos estar satisfechos. Los documentos fueron leídos, los documentos fueron compartidos, los documentos
documentos han sido discutidos, han sido, y yo estoy seguro de ello, enriquecidos en muchos de sus puntos. La relatoría que nosotros hemos preparado, por supuesto, será de acceso a todos ustedes a través de la página, a través de los sistemas electrónicos. Lo que vamos a pretender en este momento es hacer una mínima aproximación, porque la riqueza de la discusión que se ha dado en todas las mesas es imposible abarcar en estos pocos minutos, pero lo que sí podemos decir, quienes tuvimos la oportunidad de estar prácticamente en todas las mesas, por eso me referí a un equipo espléndido de trabajo que ha apoyado este esfuerzo, y después en los debates que hicimos, tuvimos una metodología que nos permitió interactuar, debatir, encontrar cuáles eran los puntos de encuentro, los puntos de diálogo, en dónde había la coincidencia, en dónde no la había, en dónde se podían complementar. Fue uno de los ejercicios con una metodología realmente impecable que puedo calificar de extraordinario. Ojalá ustedes hubieran sido también parte, como cumbre de estas otras deliberaciones, sobre lo que ustedes hablaron y cómo fue recibido, cómo fue esto retroalimentado. Quiero decir que desde la inauguración, cuando se hacen los discursos, cuando se hacen los mensajes de carácter político, cuando se hacen estos actos de apertura, no se cayó en el lugar común. Eso es otra de las cosas que tenemos que reconocer. Ahora mismo también, y de manera prácticamente este último panel, los dos ministros, creo que también el ministro Ampuero ha recogido en su espléndido discurso, en su mensaje, ha recogido mucho de lo que ha sido el sentir de toda la cumbre. Y creo que esto debemos de ponerlo en valor. Ha habido discursos francos, ha habido discursos directos, ha habido discursos claros, sobre todo la integración. Entraré a narrar o a comentar un poco sobre la primera conferencia impartida por Sonia Montesino. Ustedes recordarán, en este mismo escenario estuvimos hace apenas 2 días, han sido 2 días muy intensos, y ella nos hace en su conferencia una descripción del contexto social y político contemporáneo. Lo divide en 2 partes su conferencia. La primera de ellas hace esta aproximación a la descripción del contexto social y político contemporáneo. Nos hace una introducción general en dónde se sitúa la cultura y el rol que le cabe a esta en las sociedades globalizadas y mundializadas. La gran problemática es que los procesos de globalización y los flujos de capital producen una lógica que hegemoniza, donde no hay opciones para las comunidades. La globalización propaga procesos y lógicas de acción y están permeados por el mercado. Desde esa óptica, el análisis de la globalización implica una necesidad de reflexionar los procesos de larga duración, donde cabe la pregunta por el lugar del individuo como posibilitador de la construcción de diversas maneras de habitar el mundo. La cultura como agente de cohesión social e inclusión de las diferencias en los contextos de multiculturalidad. En este sentido, se plantea, y creo que lo pone como centro, los derechos humanos, símbolo de integración a nivel mundial, los cuales plantean que deben ser un referente para el respeto y la igualdad en la diversidad. Esto lo coloca con una precisión y ha sido, repito, también muy citado y ha sido muy reconocido este apoyo. La segunda parte fue el análisis del caso chileno usando la metáfora y creo que es extraordinario como lo plantea ella, lo de la mesa del pellejo, que no es otra cosa más que la separación de adultos y niños en torno a una misma mesa que hace prevalecer la distancia y el orden. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la estrategia? Ya todos estamos de acuerdo, todos estamos convencidos que hubo la omisión en ese anterior proceso cuando se negocia ese documento y no quedó cultura. Ahora tenemos que definir cómo queremos que quede cultura, cómo queremos que quede inscrita en la nueva agenda y qué estrategia. Creo que de alguna manera trato de resumir cuando se habló de la agenda post-2015. Aquí hubo experiencias, nos vinieron a contar de tecnología, nos vinieron a hablar de la formación de niños, de la incorporación de públicos, de la formación de públicos, de la aplicación de la tecnología. Hemos hablado mucho de eso, se acaba de decir, las ventajas extraordinarias del Internet, pero todo esto ha generado nuevas exclusiones también. Todavía
las poblaciones no tienen acceso a la señal, no tienen acceso. Hay que trabajar en ello. Hay que seguir discutiendo, hay que seguir enriqueciendo, hay que seguir generando mejores contenidos. Los soportes van a ir evolucionando. Por supuesto, la legislación va retrasada. Está el reto de los derechos de autor, pero lo que hay que generar es mejores condiciones para la distribución de los contenidos. Yo quisiera simplemente concluir, porque ya en aras del tiempo, recuerdo el documento es mucho más extenso, pero a manera de reflexión es, después de esta cumbre, todos vamos a tomar nuestro avión, vamos a regresar a nuestros espacios de creación, de trabajo, de diálogo, de debate. Sigamos conectados, sigamos en esta red que sí ha sido enriquecida en Chile. Una red que, si bien no están todos presentes, ya nos lo dijo Magdalena, a través de la transmisión de streaming, hemos tenido la oportunidad también de interactuar y de aprender muchas de las cosas que ellos han señalado y nos han dicho. Creo que este es un espacio que hacía falta, esta federación hacía falta en el escenario internacional, prueba de ello que hoy estamos en esta cumbre, una cumbre que se ha consolidado y que nuestros mayores deseos es que siga trabajando, que siga fortaleciendo, que siga generando mejores condiciones de diálogo, que siga incorporando y que haya mucho más adhesión. Yo celebro que se haya llevado a cabo en América Latina, lo dije al principio, pero estoy convencido de que a partir de esta experiencia, lo que América Latina, lo que el idioma español, el idioma portugués, estos países que no han venido participando por diversas razones en las ediciones anteriores, a partir de esta entrarán, aportarán y habrá mejor diálogo, más respetuoso, y estamos convencidos de que Chile nos recibió con los brazos abiertos, estamos felices y nos vamos, sí, con la tristeza, porque creo que deberíamos de tener más espacios, pero creo que hemos sabido aprovechar los espacios que se diseñaron. Yo les agradezco mucho a todos ustedes su atención y muchas gracias, chicos.